Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la semana número 13. ¿Qué vamos a estudiar en esta semana? Vamos a estudiar la columna de opinión. ¿Pensáis que es un tema interesante? Es fundamental. ¿Por qué? Porque la columna de opinión nos permitirá poder sustentar nuestras opiniones y poder aprender a difundirlas de una forma correcta que generen un vínculo con nuestros lectores. ¿Qué parece si empezamos? ¿Cómo vamos a estructurar el contenido de esta sesión? Bien, en primer lugar vamos a estudiar lo que es la columna de opinión. En segundo lugar, vamos a estudiar sus características principales que nos permitirán diferenciarlas de otros tipos de textos periodísticos. Por último, vamos a estudiar cuáles son los temas tratados, los temas más recurrentes que podemos encontrar en el momento de leer las columnas de opinión o escribirlas. Siempre es muy importante que tengamos en cuenta que estos temas que se tratan en las columnas de opinión tienen que tener siempre un gancho con la actualidad. Siempre tienen que estar basados en hechos noticiosos, que estén sucediendo siempre cercanos, ¿no? Cercanos al momento en el que nosotros vamos a expresar nuestra opinión. Y por último os voy a dar unas pequeñas recomendaciones que os podrán ayudar mucho a poder escribir columnas de opinión. Bien, continuamos. ¿Qué es la columna de opinión? Bien, la columna de opinión forma parte del género periodístico de opinión y es un texto argumentativo en el que el columnista o el autor de la columna de opinión brinda un juicio acerca de un tema de actualidad. Es muy importante siempre que tengamos en cuenta que no solamente se opina, se sustenta, se persuade, ¿no?, a nuestros lectores, sino que también se informa acerca del hecho en el que nosotros estamos opinando, porque es muy importante informar, porque si no nuestros lectores no van a poder entender acerca de qué estamos opinando. ¿Cuáles son las características principales de la columna de opinión? Bien, la primera de todas es la libertad de estilo. ¿Por qué se dice que hay libertad de estilo? Porque este texto es muy personal, siempre depende mucho de la visión del propio columnista acerca de los hechos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Y por eso se permite que el columnista se exprese de una forma libre y siempre de acuerdo con su propia individualidad. Y eso es lo que los lectores están buscando. Buscan siempre personalidad, buscan sentirse identificados con la opinión del columnista. ¿Cuál es la siguiente característica? Bien, la columna de opinión siempre es corta, normalmente son unas 750 palabras alrededor, ¿no? Y siempre tiene que tener una redacción ágil, clara, que permita al lector engancharse, ¿no?, y entender de qué se están hablando. Sí, también es importante destacar que la forma en la que nosotros nos expresemos tiene que generar una atención en los lectores. Siempre tenemos que engancharlos, persuadirlos y que el lector pueda disfrutar con la columna de opinión que estamos escribiendo. Por eso es muy importante que los columnistas, los autores de las columnas de opinión, conozcan muy bien al público objetivo al que se están dirigiendo, porque en función del público objetivo nos expresaremos de una forma u otra. Utilizaremos un lenguaje quizás un poquito más culto, quizás lo bajaremos un poquito siempre en atención. También es importante que el columnista se tome la molestia de conocer cuáles son los sueños, las inquietudes de los lectores. ¿Por qué? Porque así adaptará su columna de opinión a los gustos personales de los lectores. ¿Cuál es la siguiente característica? Bien, subjetividad y objetividad. ¿Por qué se dice esto? Subjetividad porque es la opinión propia del columnista y la objetividad porque estamos informando también. No nos olvidemos que la columna de opinión no solo es una herramienta que permita al periodista opinar libremente, expresar sus juicios, sino también informar. Y ojo que la información que nosotros brindemos en nuestra columna permitirá entender a los lectores el hecho del que estamos opinando. Seguimos. Se tiene que escribir siempre en primera persona, muy importante. ¿Por qué? Porque el columnista tiene que hacerse responsable de las opiniones vertidas en su columna. Así que no sirve que escribamos en segunda o tercera persona, siempre en primera. Y firmar siempre nuestra columna. ¿Cuáles son los temas recurrentes que podemos encontrarnos en la columna de opinión? Bien, podemos encontrar cualquier tipo, como por ejemplo economía, sociedad, política, deportes y entretenimiento. Sin embargo, todos estos temas tienen que estar centrados en hechos noticiosos de actualidad. Siempre tenemos que encontrar el vínculo con la actualidad, porque eso nos permitirá poder desarrollar temas que interesen a nuestros lectores. Sin embargo, también podemos encontrarnos columnas de opinión que basados en sucesos o eventos vinculados en el pasado. No es obligatorio, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque la actualidad es
lo que nos engancha con nuestros lectores. ¿Cuál es la estructura de una columna de opinión? Bien, la columna de opinión puede estructurarse de diversas formas. ¿Por qué? Porque tiene libertad de estilo. ¿Qué significa esto? Que el escritor puede elegir la estructura que más se acomode al momento de expresar sus ideas. Sin embargo, como es un tipo de texto argumentativo, normalmente podemos encontrar la columna de opinión estructurada de la siguiente forma. Primero, en la introducción. En la introducción expresamos nuestra tesis, es decir, la opinión que vamos a defender en el cuerpo de la argumentación. Y también en la introducción presentamos los hechos noticiosos de los que luego vamos a opinar. En la argumentación sustentamos nuestras ideas. Es muy importante que éstas no estén colgando del aire, sino que tengan siempre un vínculo real que permita al lector ser persuadido. Y por último, la conclusión. Aquí sintetizamos todas nuestras ideas culminando de una forma agradable, que el lector se pueda sentir satisfecho después de haber leído la columna de opinión. Muy importante que tanto en la introducción y en la conclusión utilicemos frases gancho que permitan siempre captar la atención de nuestros lectores. ¿Cuál es el estilo de redacción de la columna de opinión? Vamos a ver sus características. La primera de todas ellas es escrito en primera persona. Esta ya la hemos enunciado al principio de nuestra exposición, sin embargo es importante que sigamos un poquito redundando, enfatizándola más. ¿Por qué? Porque siempre es muy importante que el columnista se haga responsable de las opiniones vertidas en su escrito. Como es un texto escrito en primera persona, se permiten frases como yo creo, he pensado, mi idea es, ¿no? Y que un poquito nos ayudarán a introducir nuestra argumentación, nuestras ideas, nuestra opinión. Siguiente característica. ¿Se puede emplear el humor? Sí, podemos hacerlo, pero siempre que sea compartido por el lector. Por eso es muy importante que conozcamos nuestros lectores y sepamos qué les gusta, qué les agrada, con qué temas se sienten cómodos y con cuáles no. Y en función de eso vamos adaptando nuestros textos. Siguiente característica es se utilizan recursos de autoridad. ¿Qué son los recursos de autoridad? Bueno, son frases enunciadas por expertos que nos pueden ayudar a sustentar, a dar peso, fuerza a nuestra argumentación. Siempre estos recursos de autoridad nos ayudarán a poder persuadir, convencer a nuestros lectores de nuestras ideas. Y por último, se puede también utilizar argumentación como por ejemplo a buscar datos estadísticos que también nos puedan ayudar a sustentar la argumentación vertida en nuestro escrito. Bien, siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones que os puedo dar para la hora de escribir vuestras columnas de opinión? Siempre muy importante, buscar un tema que os guste, que os agrade. ¿Por qué? Porque si no os va a resultar muy difícil cumplir el siguiente consejo, investigar, ¿no? Si el tema que vamos a elegir no nos agrada, nos va a ser muy difícil dedicarle horas, ¿no?, de research, de investigaciones, y será un poco más complicado también formar nuestra propia opinión. Siguiente es usar un lenguaje sencillo, claro, ser vosotros mismos a la hora de expresaros, encontrar vuestro estilo, la forma en la que os expresáis y que os diferencia de los demás compañeros, ¿no? Y eso también será un gancho muy importante con vuestros lectores y se sentirán también cómodos leyéndolos a ustedes. Y por último, sustentar la opinión. Es fundamental también que utilicemos recursos de autoridad, datos estadísticos, que puedan dar fuerza a la argumentación, ¿no?, y que no la hagan pender de un hilo, ¿no?, en el cielo. Eso sería todo, chicos. Espero que hayáis disfrutado mucho y que ahora os pongáis manos a la obra a escribir vuestras columnas de opinión.